Bueno, muchas gracias. Yo, al igual que los primeros dos oradores, se me subieron los nervios ayer sobre todo. Primero porque es mi primera charla en Córdoba y segundo porque pensé que me iba a quedar sin chiste para apertura del evento. Tengo un chiste prefabricado sobre cómo acampar el invierno mucho más agradable en Argentina comparado con el invierno en Siberia, donde yo nací. Pero ayer cuando vine justo el tiempo no colaboraba, ¿no? Yo pensé, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hoy por suerte se puso de nuevo lindo, así que qué agradable es el invierno argentino. Bueno, vamos a decir que rompimos el hielo. Hoy quería hablar un poco, me parece que vincula bien con lo que decía el ministro de la intensificación de la competitividad. Lo que muestra este gráfico es más o menos, podemos decir, cuánto dura un éxito promedio de una empresa grande. La cuenta numérica es cuánto tiempo, en promedio, en años, una empresa que es miembro del índice S&P 500, las 500 empresas más exitosas, más grandes del mundo, logra permanecer en este club elite de empresas. Podemos ver que en 1958 duraba alrededor de 62 años ese éxito y obviamente está disminuyendo, que en los 80 ya era 30 años, en 2000 un poco más de 20 y el último dato empírico, que es de 2012, es solamente 17 años. Y obviamente el proceso continúa. Los altibajos son los ciclos económicos y obviamente este gráfico no representa que la economía está disminuyendo. La economía se multiplicó el PBI mundial varias veces a lo largo del mismo periodo. Lo que está disminuyendo es cuánto tiempo puede permanecer una empresa exitosa dentro del club de exitosos. Bueno, eso tiene varias implicancias, sobre todo para la gente joven que está entrando al mercado laboral. Tal vez una implicancia importante que lo que pasaba en la época de nuestros padres, de mis padres por lo menos, probablemente ya no va a pasar, que si vos lograste conseguir un lugar en una empresa buena que te puede dar desarrollo profesional de por vida hasta que jubilás y te dan tu reloj de oro, lo que se dan cuando la gente se jubila. Y bueno, obviamente una carrera promedia dura, no sé, 30, 35 años y por lo menos antes una empresa duraba doble. Hoy empresa dura alrededor de la mitad. Entonces esto, bueno, tiene varias implicancias. Por otro lado, muchos de ustedes son emprendedores, obviamente esto mismo indica que no hay tal vez mejor momento para ser emprendedor. Es más fácil que nunca para una empresa nueva destronar una empresa existente. Y para el resto de la charla quería analizar un poco más algunas raíces detrás de este fenómeno. Si preguntas a la gente cuál es la causa subyacente de esta intensificación de la competencia, probablemente van a decir algo relacionado con ciencia y tecnología, tal vez globalización. Y de las tecnologías, las que más tradicionalmente tienen impacto son las tecnologías de información y comunicación. Esto, de cierta manera, no es nuevo. Siempre era así. Cuando los humanos adquirieron la capacidad de idioma, esto transformó a nuestra especie en especie dominante en el planeta a través de poder colaborar de forma flexible en grandes números. La escritura nos permitió acumular el conocimiento de forma compuesta, de cierta manera, no de cierta manera, de manera muy directa. Ahí es donde empieza la exponencialidad, porque cada conocimiento se construye sobre la capa del otro. Como decía Newton en su momento, él pudo ver un poco más lejos a través de estar parado los hombros de gigantes, los hombros metafóricos expresados en el texto, ¿no? La imprenta obviamente causó que cada vez más cerebros pueden acceder al conocimiento y la información. La información empezó a circularse más rápido, con lo cual, de forma bastante directa, podemos trazar el comienzo de modernidad y de toda la época que estamos viviendo científica. Este proceso empezó a acelerar. La televisión transformó muchas cosas. Por ejemplo, los mega brands que existen hoy, las mega marcas, se deben casi directamente a este fenómeno, porque los anuncios a través de televisión y radio crean una cierta economía de escala que favorece a empresas grandes.
La política también cambió. Los historiadores dicen que es la primera vez que una elección se perdió porque estaba televisado cuando Nixon perdió a Kennedy, porque sudaba más en el escenario. Y obviamente sabemos que el que suda más no gobierna tan bien, ¿no? Es un chiste, pero bueno, hay algunas consecuencias que son ni buenos ni malos. Después, en 58, se inventó el primer circuito integrado, aunque no lo crean, ese es el primer circuito integrado, bastante rústico. Y a partir de eso empezaron a salir muy rápido varios inventos, como fax, por ejemplo, una tecnología que murió casi antes de nacer, el Internet, movilidad y comercio electrónico, redes sociales. Y una pregunta interesante es que hay muy pocos casos, prácticamente ninguno, que una empresa existente puede aprovechar este cambio a pesar de todas las ventajas que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando surgió la computadora personal, no lo aprovecharon Xerox y IBM, tal vez las empresas mejor posicionadas para esto. Todos los inventos importantes de digitalización, o casi todos, salieron de un laboratorio de Xerox, Xerox Parslab, sin embargo no lo logró aprovechar. Hay una historia de cuando Bill Gates o Microsoft lanzó Windows. Steve Jobs se calentó y fue a encarar a Bill Gates diciendo: me estás robando todo. Y Bill Gates le contestaba: no, Steve, no es como yo me acuerdo la historia. La historia en realidad era así. Yo fui a robar una casa que se llamaba Xerox Park Labs, y cuando entré me di cuenta que vos ya habías robado todo. Lo cual hay cierto grado de verdad porque Steve Jobs incorporó muchas de esas ideas en sus productos. Pero la lección más importante que quiero sacar que lo aprovecharon Bill Gates y Steve Jobs, los Xerox, ¿no?, que tenía estos inventos. Por otro lado, lo mismo después pasa con la segunda ola de digitalización con Internet. No lo lograron aprovechar tanto Microsoft en Apple. Apple famosamente casi se muere en 99. Microsoft se disminuye bastante a partir de que Internet, por muchos años, a partir de que surge Internet y todos esos rivales. Y este fenómeno tiene muchas raíces. Obviamente hay mucho escrito sobre la disrupción, hay todo el concepto de destrucción creativa de Joseph Schumpeter, el abuelo del emprendedorismo. Hay Dilema de Innovador de Clayton Christensen. Pero hoy quiero enfocar en una arista tal vez pequeña de este fenómeno, pero me pareció interesante comentarlo. Es la evolución en los equipos fundadores de estas empresas o en las empresas en distintas etapas. Por muchos años se decía entre los inversores tecnológicos que cada equipo tiene que tener un hustler y un hacker. Un hacker, obviamente, al nivel de Sherga, al nivel en uso cotidiano, significa alguien que te roba la tarjeta de crédito o algo así, pero en Silicon Valley, entre tecnólogos, hacker tiene una connotación positiva de este tipo que está programando hasta las 3 de la mañana, rodeado de cajas de pizza y café, los personajes que tal vez vieron en la serie Silicon Valley o cualquier película sobre empresas tecnológicas. Y el hustler es el vendedor, como un tipo busca negocios, un poco chanto, un poco vende humo tal vez, y eso es su significado directo de la palabra. El significado metafórico en esta fórmula es el que sabe vender ideas nuevas, ¿no? Porque ideas nuevas son difíciles de vender. Muchas veces se decía acerca de Steve Jobs que él sabía distorsionar la realidad, que es un poco la reflexión de este proceso. La fórmula de 2 H's duró por mucho tiempo y alrededor de 2000 empezó a fallar. Le sumaron otro H. Y el tercer H es el H de hipster. Hipster, bueno, eso es lo que Google piensa es hipster. Cuando lo puse es el Google Images, sale esto. Es difícil de explicar lo que es hipster como un fenómeno social. Se puede hacer una charla solamente sobre eso. Pero es como la gente que sabe las tendencias, la gente sabe de modas en tendencias escondidas, sabe alinearse con el zeitgeist si quiere. En la metáfora esta de 3 H's, el hipster representa el artista, el diseñador, la persona que sabe cómo hacer que las cosas sean lindas.
¿Por qué vemos esta evolución? Bueno, los dos Hs lo podemos ver en todos los equipos fundadores de las empresas grandes originales, como Microsoft, donde el superprogramador Paul Allen, el supervendedor Bill Gates, o Apple, donde el superprogramador Steve Wozniak, el supervendedor Steve Jobs. Y en la primera época, mientras que la tecnología todavía no existía, todavía se estaba creando, es lógico que era importante saber que alguien sepa cómo construirla y después alguien sepa cómo venderlo. Una vez que llegaron los 90, la tecnología se masificó. Ahora estamos apuntando al consumidor masivo, con lo cual era también importante que sea lindo y que sea fácil e intuitivo de usar, con lo cual la importancia del tercer H. Y recientemente, después de 15, 17 años de esta fórmula dando buenos resultados, se empezó a decir que tal vez no es suficiente, que está faltando más cosas al equipo fundador. Obviamente todo esto es una generalización grosera, no es que los equipos tienen que ser 3 personas o 2 o 4, simplemente que estos ejes por lo general están presentes en los equipos exitosos. Y bueno, quería charlar un poco qué es lo que se viene o puede ser que se viene como esta cuarta H. Así se veían las computadoras en los años 60, así en los 70, así en los 80, así en los 90. A partir de 2000 todavía lo seguimos llamando teléfonos, pero obviamente a partir de 2007 son computadoras genéricas. Este es en 2015, Intel mostró esto como una computadora entera potente dentro de un pendrive. Este proceso sigue continuando, que la computación es cada vez más barata, cada vez más pequeña. ¿A qué se lleva todo esto? Había un señor, de nuevo en Xerox PARC Labs, donde la gente roba cosas, en los años 80, que se llamaba Mark Weiser, y él estudiaba estos efectos de lo que él llamaba computación ubicua. Él imaginaba una casa que cuando vos salís, el paraguas sabe que si va a llover, te está diciendo llévame que va a llover, o que la ventana sutilmente te dice el pronóstico de tiempo, o la cafetera te prepara el café, qué sé yo. Justo 5 minutos antes de que despiertes, porque siente tus patrones cerebrales y sabe qué café te va a gustar cuando despertas. Y él imaginaba que para que esta visión sea realidad, se iba a necesitar alrededor de 300, 400 computadoras por persona. Obviamente un sueño extravagante en los 80, aún hoy todavía es un poco caro, pero estamos por primera vez llegando a eso. Los últimos 2 Consumer Electronics Show, los shows más grandes de los productos al consumidor electrónicos en Las Vegas, en 2016, 2017, estaban dominados por productos inteligentes y conectados. Había una billetera que grita me robaron cuando se aleja de tu cuerpo. O una maceta que se siente exactamente lo que las plantas necesitan, o un collar de perros que te puede decir a través de acelerómetro si el perro está haciendo suficientemente ejercicio o por dónde andaba el gato. Y cuando la gente dice que todo esto es la transformación que se viene, por ejemplo, el CEO de General Electric dice que toda esta época de conectividad ubicua va a agregar 15 trillones, millones de dólares a la economía mundial. El CEO de Cisco dice que son 19 trillones. Son números muy grandes, comparable con, por ejemplo, la economía entera de Estados Unidos, y claramente estos números no van a salir de los billeteras que gritan o collares para perros, por más buenos que sean estos productos. Y quería comentar un poco las consecuencias que me parecen más importantes de eso. La primera consecuencia de esta ubicuidad de computación ubicua, como decía Mark Weiser, es lo que podemos llamar el software que se cambió el mundo, después de un artículo muy popular. Mark Weiser mismo decía, las tecnologías más importantes son las tecnologías que desaparecen, se entrelazan con el tejido de nuestra vida de tal manera que se vuelven casi indistinguibles de ella. Estamos a punto de entrar esta época con computación que ya pasó con electricidad, por ejemplo. Si les pregunto cuántos motores eléctricos tienen en su vida, va a ser difícil. 1, 2, 3, pero una vez que empiezas a contar, hay 4 motores que suben y bajan ventanillas en el auto, hay un motor en el secador de pelo, hay otro motor que gira el coso entre microondas. Si contamos todos en promedio son alrededor de 50, 70 motores por persona, aunque en realidad no lo vemos. Nadie piensa voy a activar un motor eléctrico para secar el pelo. Es una tecnología totalmente desaparecida. Sin embargo, todavía
decimos voy a activar la computadora para hacer algo. Entonces estamos entrando a esta época donde, como Mark Weiser decía, la computación va a ser tan invisible como electricidad ya lo fue hace un tiempo. Y el fenómeno este de software cambiando el mundo originalmente nació en el artículo de 2011, hace poco tiempo, 6 años, de Mark Andreessen, el creador del primer browser de Internet, Netscape Navigator. Él escribió este artículo que en inglés suena igual de ridículo como en español. El software que se cambió el mundo era un título deliberadamente provocador. Y él planteaba que incluso las empresas que no percibimos como las empresas de software, en realidad son empresas de software, que la empresa más grande de fotografía ya no es Kodak. Kodak todavía no se había fundido cuando se escribió este artículo. Las empresas más grandes de comercio son Amazon y así. Incluso las empresas que no percibimos normalmente como tecnológicos como Walmart y Federal Express, su salsa secreta en realidad es el uso inteligente de software para optimizar operaciones. En aquel momento, era como algo polémico, aunque fue hace 6 años, y muy pronto se volvió casi un cliché. Prácticamente todas las conferencias tecnológicas tenían algún slide parecido a esto, que la empresa más grande de retail no tiene inventario, que las empresas más grandes de transporte no tienen taxis, que la empresa más grande de las redes del contenido no produce contenido, y prácticamente hoy en día es un cliché ya bastante viejo, aunque en realidad pasó poco tiempo. ¿Por qué todo esto está pasando ahora? Bueno, como este artículo planteaba, por primera vez la infraestructura, después de varias décadas de desarrollo, 6 décadas después del microprocesador, 4 décadas después de primeras redes, llegó al punto realmente global y realmente disponible en cualquier punto del aire. En esta habitación existe toda la capacidad de la nube de Amazon o de Google, o qué sé yo, y esto es realmente transformador. Algunas implicancias que tal vez son menos obvias quería nombrar. Por ejemplo, con todos los dispositivos wearable, obviamente no importa que sea Apple o cualquier otra empresa, es solo para poner alguna imagen, ya están desarrollando aplicaciones que, por ejemplo, ayudan a la gente mayor a vivir de forma independiente. Uno de los riesgos más importantes para la gente mayor, cuando viven de forma independiente, si una persona se cae, tal vez nada serio pasó y se puede fácilmente salvar, pero ni siquiera puede alcanzar el teléfono para llamar la ayuda. Entonces, con esto, los acelerómetros pueden detectar el movimiento de la caída y preguntar en voz alta si está todo bien. Si la persona no contesta dentro de 60 segundos, se despacha automáticamente la ambulancia o se notifican los parientes. Esto obviamente solamente el comienzo de este proceso. Imagínate que hoy en día ya existen, de hecho no imagínate, ya existen, salieron en 2017 recientemente unos sensores de salud como unos stickers, efectivamente como un tatuaje temporario, que te pueden medir signos vitales. Incluso va a haber dentro de pocos años los que miden contenido de sangre de forma no invasiva. Todo esto, lo que aplica solamente a las personas mayores hoy, se empieza a aplicar a todos, ¿no? Vos, por ejemplo, cuando corres, si se te acelera el corazón el sábado a la mañana, tu asistente virtual sabe que está todo bien porque sabe que estás corriendo una milla el sábado o un maratón, depende de tu estado de salud. Y si tu corazón empieza a acelerarse el miércoles, por ejemplo, a las 3 de la tarde, no sabe cuál es la razón y te puede preguntar, che, ¿está todo bien? Se te está acelerando el corazón. Y vos decís, no, está todo bien, me está gritando el jefe o me asustó el perro. O tal vez, o no sabes por qué, o no contestas, con lo cual también te pueden salvar. Y en general, esto transforma la medicina, todo el modelo de negocio, de lo que se llama break fix, romper, arreglar, o sea, esperar hasta que algo te duele y después ir al médico a ver si lo pueden arreglar, a una modalidad anticipativa, donde los algoritmos todo el tiempo están estudiando tu salud para ver alguna desviación insólita que puede indicar una forma incipiente de alguna enfermedad. Obviamente, la tasa de salvar a las personas va a ser muchísimo más alta. Lo que también, como decía alguien antes, uno de los oradores anteriores, implica la necesidad de muchas innovaciones en gestión. Por ejemplo, la medicina hoy cobra por arreglar gente. Transformarse a este modelo va a ser muy, muy difícil y va a llevar muchos años. Bueno, ese es un ejemplo también real de una píldora que se puede colocar directamente en tu estómago para la gente que sigue tratamientos, enfermedades crónicas. El sector seguros, tal vez un ejemplo aún menos obvio, 9 de las 10 aseguradoras de autos más grandes
de Estados Unidos hoy en día ofrecen un dispositivo que vos colocas en tu auto y a través de patrones de aceleración y movimiento, con GPS, acelerómetros y toda información en la nube, puede decir exactamente cuán bueno sos como conductor. Obviamente todos nos creemos grandes conductores. Hay un estudio famoso que lo replicaron en varios países cuando preguntan si vos sos por encima de promedio como conductor, entre 80 y 95% de personas dicen que sí, lo cual estadísticamente obviamente no es posible. Pero con esto se puede medir de forma totalmente directa qué tan bueno es y darte una prima individual. Hoy en día, por ejemplo, la gente joven por lo general tienen un prima malo porque como grupo tienen un riesgo elevado. Pero obviamente hay alguna gente joven que maneja bien y pueden recibir una prima correspondiente. Parece bastante aburrido, ¿qué puede ser más aburrido que hablar en detalle sobre la industria de seguros? Ni siquiera sabía qué imagen poner acá, así que puse una imagen cualquiera. Pero justamente me pareció interesante porque alcanza incluso a las industrias tan tradicionales. Por ejemplo, ¿qué pasa con el modelo de negocio de una empresa que no ofrece estos dispositivos? Bueno, fácil, se van a quedar solamente con los que manejan como locos, ¿no? Con lo cual se rompe todo el modelo de negocio y exige la innovación. La construcción, una de las industrias con la tasa más alta de accidentes en el mundo, laborales. Obviamente si podemos simplemente saber algo muy simple, una ubicación precisa hasta centímetro o milímetro de cada trabajador y una ubicación precisa de cada máquina o objeto pesado. Ahí si hay un peso que pasa por arriba y se alinean los ejes del trabajador y el peso arriba, la grúa puede frenar o puede estar avisados y todos millones de aplicaciones de esto que pueden imaginar que se está moviendo un carro, detecta que a la vuelta de la esquina hay una persona y sus trayectorias solapan. Se pueden eliminar obviamente un porcentaje muy grande de estos accidentes. Estas son algunas cosas para no quedar en teórico, que un proyecto que está acá en Argentina para el campo, que optimiza el riego, optimiza el almacenaje en silobolsas. Y para ya estar terminando, tal vez los de ustedes que son veteranos, tecnólogos, especialmente de las telecomunicaciones, van a decir, bueno, nada de esto es nuevo, los sensores existen desde hace mucho tiempo, la Internet también, es cierto, pero ahí hay un riesgo de incurrir en un error grande. Las transformaciones grandes nunca se producen cuando la tecnología surge. El primer dron cuadcóptero voló en 1929. El primer dispositivo de realidad virtual fue mostrado en 1968. La primera patente de impresión 3D es de 1977, realmente época de la primera película de Star Wars, ¿no? Así de vieja. Y sin embargo, todas esas tecnologías solo recién están cobrando alguna atención, alguna velocidad en los medios, en la vida cotidiana. Las tecnologías empiezan a causar impacto siempre 25, 30 o más años después de su nacimiento, con lo cual cuando empiezan a causar un impacto verdadero, ya son bastante viejos. Porque la revolución no se produce cuando nacen, sino cuando su costo, comparado con el beneficio en algún ámbito muy específico, empieza a producir valor. Eso es un buen ejemplo, ¿no? En 2012 ese era un dispositivo obligatorio de todo innovador, ¿no? El Google Glass, que todos estaban en el escenario de eso, mostrando el futuro que iba a llegar pronto. Como sabemos, este proyecto después de 2 años se murió y hay un riesgo de equivocarse por ambos lados. Como primero decir, bueno, que esto es el futuro, esto va a transformar todo. Y segundo decir, bueno, eso ya fue, Google lo probó con todos sus recursos y no logra nada. Obviamente sabemos que en 2017 en otro formato, realidad aumentada volvió con venganza, con la cura de Pokémon, pero eso obviamente es poco serio. Y lo más importante es que la realidad aumentada, por más que no sucedió al nivel masivo, no generaba suficiente valor, sí está cobrando mucho uso para entrenamiento de cirujanos, por ejemplo, en los autos, en todos los ámbitos donde información en tiempo real es muy valiosa. Y esto me lleva como a la reflexión tal vez principal de eso, acerca de la naturaleza de disrupción. Obviamente sabemos que disrupción es la palabra muy popular, que las tecnologías disruptivas se vienen y van a romper todo, se están disrumpiendo todo. Las conferencias muchas veces, como por ejemplo mi charla, usa esta palabra para vender el marketing. Y en realidad ninguna tecnología en sí es disruptiva. Hoy en día disrupción pasó por ser
una palabra que no significa casi nada. Normalmente cuando alguien dice hoy en día tecnología disruptiva simplemente dice potente o transformador o algo así, se dejó bastante atrás su significado real. Y como metáfora mejor de eso me parece la siguiente. Imagínense que el valor es como un archipiélago sumergido en el agua representa el costo que está siempre disminuyendo. No va a haber un momento puntual de la disrupción. Yo doy muchas de estas charlas, la gente pregunta, muchas de las preguntas, bueno, ¿cuándo empieza la impresión 3D? ¿O cuándo empieza la inteligencia artificial? Y nunca va a haber una fecha, el marzo 21 de 2020, cuando empieza la disrupción. Siempre va a ser así, el costo está bajando y aparecen una primera islita allá, una islita más grande después, y todo esto lleva tiempo. Por eso es que muchas veces después de esas charlas uno queda con el sentimiento, todo está cambiando, va a cambiar todo en 30 años, pero nada cambia el lunes a la mañana. ¿Por qué es un poco así? Estos procesos llevan tiempo justo porque la sociedad tiene una velocidad limitada de absorberlos. Steve Wozniak, el otro Steve de Apple, recientemente decía, ya no es tan importante que la tecnología se mueve cada vez más rápido porque está amortiguado por cómo las empresas y la sociedad lo puede absorber, ya no les importa tanto si están desarrollando más rápido aún. Entonces, ¿cuál es el último H? Dejamos esa pregunta un poco colgada. Dado que estamos hablando de innovación, me pareció apropiado de concluir con el innovador más famoso, cuya lamparita es el símbolo universal de innovación. Si pones innovación en Google, vas a apretar Next muchas veces hasta que encontrar algo que no sea una lamparita. Y la lamparita hasta hoy en día lleva el nombre de su inventor, Thomas Edison. Bueno, Thomas Edison inventó la lamparita, este es el año de la patente, ni cerca. Había 22 patentes distintas antes de Edison durante 77 años. La primera, luz incandescente, fue mostrado en 1802, no, el castellano no me funciona, 1802, eso. Por Humphrey Davy, el profesor de Michael Faraday, uno de los científicos más famosos de su época. Después había varios señores más. Y particularmente, el año es muy cerca a la de Edison, no es una coincidencia. Edison le compró patentes y después pagó a su gente de marketing de venderlo como si fueran sus propios. Incluso hay perdón. Bueno, me perdí una filmina, pero tenía una filmina de un artículo real, humorístico, de una revista que se llama The Onion, que dice Thomas Edison inventa el marketing de ideas de otras personas como propias. Y ahí pregunta retóricamente, ¿dónde estaríamos hoy sin Thomas Edison si no fuera por su proceso revolucionario de pasar las ideas de otros científicos como su propio? Esta propaganda anti-Edison, obviamente todos los ingenieros lo saben porque supuestamente Edison no habrá tratado bien a Nikola Tesla, el gran héroe de todos los ingenieros. Y hay un grado de verdad en todo esto, me identifico como ingeniero, así que apoyo eso, obviamente por eso estoy contando esta historia, pero también es importante preguntar, ¿es justo todo esto, esta imagen de Edison como el robador de ideas? Yo creo que no. Hay otro chiste de ingenieros también, que dice lo siguiente. Si Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, se despertara de la tumba hoy, estaría totalmente asombrado, le volaría la cabeza los teléfonos que tenemos hoy comparado con su teléfono original. Mientras que si Thomas Edison se despertara de la tumba hoy, diría, sí, más o menos como yo lo dije acerca de la electricidad. Y hay una lección importante de lo que realmente Edison hizo. Edison no inventó la lamparita ni cerca, pero él detectó el momento correcto donde empezaba a emergir esta islita. No es que él simplemente compró esta patente, su equipo, su empresa hizo más de 2.000 ensayos, 2.000 lamparitas distintas para llegar a la que se podía vender en el mercado, que era a la vez barata, duraba bastante y tenía lo suficiente luz. Y a su vez Edison pensó en el sistema en su totalidad. Entendía desde el comienzo que una lamparita desconectada es una curiosidad para la feria si no hay dónde enchufarlo. Así que también inventó y tiene una serie de patentes alrededor de distribución eléctrica. Entonces, ¿cuál es la conexión con todo eso? Si preguntamos qué es tecnología, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen en la izquierda, si preguntara a alguien en la calle que ve, la persona dice, bueno, son científicos grosos, están haciendo alguna ingeniería muy importante.
Y acá se pregunta qué está haciendo la gente acá. La respuesta primero va a ser la gente tal vez boludeando en Facebook, ¿no? Aunque esta computadora es miles de veces más potente que aquella. ¿Por qué? Porque esta tecnología desapareció, dejó de ser ciencia y pasó a ser esta tecnología invisible de la vida cotidiana. Y la innovación tecnológica se trata de ver cómo está moviendo esta línea y subirse a la ola en el momento correcto, como lo hizo Edison. Si Edison tratara de hacerlo 77 años antes, no le hubiera salido. Y esto es realmente lo que hoy en día se está empezando a faltar. La tecnología, como decía el ministro anteriormente, el software está listo para transformar todos los ámbitos en prácticamente todas las industrias. Y vimos algunos de construcción, de medicina, obviamente muy limitados. Y lo que está faltando es esta persona que puede tomar las posibilidades tecnológicas y en el momento correcto acoplarlo con las necesidades de valor en cada industria. No le inventaron todavía un nombre copado que empieza con H, así que provisionalmente lo llamo el hombre puente, tampoco es tan bueno, pero muchas gracias por su atención.